buenos días. Comenzamos con la lectura de la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy buenos días. Está todo coordinado. La carta de Pablo a los Efesios, hermosa carta. Nosotros podríamos tomarla y dividirla en dos partes. Tiene 6 capítulos. Podríamos poner por un lado los primeros 3 capítulos y allí nosotros podemos ver de que Pablo lo que ha hecho ha sido enseñarnos, mostrarnos, traer a nuestro conocimiento, ha puesto los cimientos doctrinales de todas estas verdades gloriosas que estuvieron allí en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo nos cuenta de este plan de Dios de salvación tan glorioso, tan lleno de gracia. Nos habla de la obra del Padre en este plan, nos habla de la obra del Hijo en este plan, nos habla de la obra del Espíritu Santo en este plan eterno para redimir un pueblo para sí. Y nos cuenta de todas estas bendiciones. Por eso Pablo comienza con una exaltación de alabanza, diciendo: bendito sea el Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y continúa a partir de allí mostrándonos todas estas gloriosas verdades de quiénes somos ahora en Cristo, etc. Todo eso lo encontramos en los primeros 3 capítulos. Ahora, en los últimos capítulos 4, 5 y 6, esta segunda división, lo que Pablo nos va a decir, como lo hace también en otras de sus cartas, es: en base a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en base a todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros y hará por nosotros, en base a todo eso, estos últimos 3 capítulos, Pablo nos muestra de que la vida cristiana es una vida práctica, una vida que nosotros la vivimos en respuesta a un amor obediente por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos va a mostrar de que la vida cristiana no es una vida pasiva en absoluto, sino que es una vida de acción, como digo, en respuesta amorosa al amor que Dios ha demostrado por medio del Señor Jesucristo por nosotros los creyentes, por medio de todo lo que Él ha hecho por nosotros, por medio de todo lo que Él sigue haciendo por su iglesia y por medio de todas aquellas, por causa de todas aquellas promesas eternas que tenemos en nuestra esperanza en gloria. Entonces, hablando de esta vida práctica, lo que vamos a intentar hacer ahora es analizar los versos 7 al 16, que es la lectura que acabamos de tener, del capítulo 4. Y al comienzo del versículo 7, Pablo comienza hablándonos acerca de la gracia, del poder y de los dones que el Señor Jesucristo reparte a su iglesia justamente
para que podamos vivir la vida cristiana, para que podamos vivir esta vida de obediencia a nuestro Señor. Entonces en el verso 7 leemos que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros sabemos, nosotros entendemos de que la característica principal, la esencia del mensaje del Evangelio, no se trata de lo que nosotros podemos hacer para ganarnos el favor de Dios, en ningún aspecto, y mucho menos en lo que tiene que ver con la salvación. Es al revés. La esencia del mensaje del Evangelio tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho por los hombres para que por medio de su plan, de su intervención, nosotros podamos estar en paz con Él, nosotros podamos alcanzar la salvación que tanto necesitamos. Entonces nosotros vemos en toda la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de que hay muchas cosas que se demandan de los hombres, que Dios demanda de nosotros, pero estas cosas que Dios demanda de nosotros no tenemos nosotros que pensar que debemos hacerlas justamente para ganar el favor de Dios, para ganar la salvación de Dios, porque la salvación no es por obras, ¿no es cierto? Es por gracia, como bien lo enseña la carta a los Efesios. Sino que todas estas cosas que Dios demanda de nosotros, debemos hacerla en respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en respuesta y en obediencia amorosa a todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Nuevo Testamento, allí nosotros podemos ver en cada uno de los libros, nos enseña muy claramente lo que Cristo hizo por su pueblo. Y allí vemos a Dios Padre entregando el don máximo de su gracia, el regalo supremo, el regalo más valioso que Dios tenía para darnos, su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que reconociendo nuestros pecados, la gravedad de nuestra condición ante Dios, la gravedad de nuestra esclavitud al pecado y las consecuencias eternas, para que poniendo nuestra fe, nuestra confianza y viniendo con un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, creyendo que lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz alcanza para pagar por nuestra deuda, pues entonces, a partir de allí, todos aquellos pecadores que venimos con fe y con arrepentimiento genuino, somos perdonados y a partir de ese momento pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios una vez que abrazamos el Evangelio, una vez que abrazamos este don del Padre que nos ha dado por su Hijo. Entonces, a partir del momento que pasamos a ser hijos de Dios, a partir de ese momento nosotros tenemos que comenzar a responder con agradecimiento, con obediencia y con fidelidad a este Dios que nos salvó con tan tremenda salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, un pasaje tan conocido por todos y tan hermoso, nos habla de estas cosas. Entonces dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá tenemos un detalle que no tenemos que perder en vista. Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en nuestra salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió al pueblo al que iba a salvar. Desde antes de la fundación del mundo, predestinó a su Hijo para que viniera a hacer la obra de redención en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó todas estas cosas para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios por tu plan eterno, pero no empieza y termina allí solamente el plan de Dios. Porque desde la eternidad también, y este es el combo completo que hace la salvación, dice de que Dios preparó para nosotros buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y allí tenés el plan de salvación completo. No solamente salvación por gracia, sino también significa de que Dios nos ha salvado,
Nos ha hecho nuevas criaturas. Dice de que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Él ha hecho eso en nosotros para que le obedezcamos. Dios nos ha salvado para que le obedezcamos. Dios nos ha salvado para que le sirvamos. Dios ha hecho eso en nosotros para que andemos en buenas obras. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? No es ni más ni menos que nosotros nos involucremos en la vida de la iglesia local en la que el Señor me ha colocado. ¿Para qué? Para que estando yo involucrado en la vida de la iglesia local, comience a poner al servicio de la extensión del reino los dones que el Señor nos ha dado. Verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál es la figura que está usando acá Pablo? ¿Cuál es la analogía que él usa? Acá Pablo tiene en mente a aquellos conquistadores, a aquellos reyes, sobre todo de los ejércitos romanos, cuando ellos regresaban de sus conquistas, cuando ellos regresaban de sus batallas, y ellos habían conquistado al enemigo, ellos habían obtenido la victoria. Y lo que sucedía cuando estos reyes volvían triunfantes de la batalla y comenzaban a entrar por la calle principal de su ciudad, se llamaba la entrada triunfal, justamente en referencia al triunfo que había obtenido su conquistador. Y se organizaba un gran desfile, una gran entrada, y allí estaba todo el pueblo brindándole alabanzas a su conquistador y honrándolo por la victoria que había obtenido. Entonces, en este gran desfile, lo que se hacía también, este rey conquistador exhibía todos los trofeos que él había conquistado en su batalla. Entonces ahí eran exhibidos todas las cosas que habían obtenido del ejército enemigo. Y habían tesoros, y habían piedras preciosas, habían tal vez vestidos, habían un montón de cosas que habían obtenido como tesoro de los enemigos. Y todo eso era exhibido, y después estas cosas eran repartidas entre los suyos. El rey los repartía entre aquellos que formaban parte de los suyos. Pero no solamente esto era exhibido, también eran exhibidos aquellos soldados que en el momento de la guerra, porque la guerra duraba a veces meses, que en el momento de la guerra habían sido cautivos por el enemigo. Pero este rey, al haber obtenido la victoria, los ha libertado de manos del enemigo y ahora los ha llevado cautivos con él. Por eso dice de que llevó cautiva la cautividad. O sea, los que habían sido capturados por el enemigo, ahora este rey victorioso los había hecho libres. Eso es lo que significa esta figura que Pablo está usando para referirse a lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando dice la frase subiendo a lo alto, está refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo ha regresado triunfante de la batalla a las glorias eternas. Y allí el Señor Jesucristo ha llegado a las glorias eternas y también Él ha llegado con el botín de guerra. Es decir, todas aquellas despojos de guerra que obtuvo en su gran victoria aquí en la tierra. ¿Cuál es la victoria del Señor Jesucristo? La victoria que obtuvo en la cruz. La victoria en su resurrección. Nosotros entendemos de que el Señor Jesucristo, en la victoria de la cruz, en la victoria de su resurrección, Él obtuvo la victoria, Él conquistó al poder de la muerte, al poder del pecado, al poder de Satanás sobre nuestras vidas. Entonces, del mismo modo que el conquistador romano venía con los despojos de guerra y después los repartía entre su pueblo, del mismo modo ahora el Señor Jesucristo, Él está distribuyendo su botín, sus despojos de guerra sobre toda su iglesia, que son los dones. ¿Qué son los dones? Por eso nosotros, si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, tal vez podemos leer desde el verso 6,
Allí el Señor, momentos antes de ascender a los cielos, Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, vamos a leer. Momentos antes de ascender, de volver a la gloria, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y qué dice el 8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es este poder sino los dones con los que Dios capacita a su iglesia para que salgamos a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra? Este poder, muchas gracias, estos dones son dados en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, si queremos ver una lista de estos dones, las encontramos básicamente en 3 partes de la Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, esto voy a estar leyendo al final. Ahora voy a estar leyendo en Romanos, capítulo 12, 3 al 8, así que si quieren me pueden ir acompañando allí. Pero también pueden encontrar parte de esta lista de dones en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 10 al 11. No vamos a leer todo eso. Vamos a leer ahora solamente Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que nos enseña la palabra de Dios muy claramente con respecto a estos dones que el Señor Jesucristo ha repartido a su iglesia, nosotros sabemos que la iglesia es una. Sin embargo, no todos realizan las mismas funciones dentro de la iglesia. No todos somos llamados a hacer las mismas cosas. Porque el Señor ha repartido estos dones, ha repartido son capacidades sobrenaturales por medio de las cuales Él capacita a su iglesia para que podamos andar en estas buenas obras que Él ya preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios reparte los dones y lo hace no como nosotros queremos, sino como Él quiere, y da a cada uno como Él quiere y en la medida que Él quiere, pero lo da. Sí o sí, Él reparte dones a todos y cada uno de aquellos que hemos sido librados de la cautividad y que ahora somos cautivos de Cristo. Todos aquellos que antes éramos esclavos del pecado, de Satanás, de la condenación eterna, y vino nuestro libertador y nos libró de semejante cautividad, ahora que nos ha llevado con Él a la libertad que tenemos en Cristo, si somos hijos de Dios, tenemos uno o más dones que el Señor nos ha regalado. Algunos el don de servicio, otros el de consolar, otros el de llevar el Evangelio, de evangelizar, otros el de la exhortación, etc. Hay muchos dones más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo el don, ¿no puedo compartir el Evangelio? Sí, puedo compartir el Evangelio. Si yo no tengo el don de servicio, ¿no puedo servir? Sí, podemos servir. La diferencia, todos podemos hacer todas estas cosas. La diferencia es de que aquellos a quienes les es dado este don tienen esa capacidad y ese poder de una manera mucho más especial, mucho más fuerte, mucho más profunda que el resto, pero todos recibimos de los dones del Señor Jesucristo. Entonces, todos estos dones, el Señor no nos los da
para que los guardemos en el bolsillo o debajo de la cama o los tengamos ahí cuidaditos que no se llenen de tierra. No. El Señor nos da estos dones para que los pongamos al servicio de los demás. Ni siquiera estos dones es para que nosotros nos sintamos que somos algo. Estos dones, estas capacidades sobrenaturales que el Señor nos reparte a cada uno es para que las pongamos al servicio de mis hermanos, al servicio de los demás. ¿De qué manera puedo servir a los demás dentro del cuerpo de Cristo? Y al mismo tiempo mis hermanos me habrán de servir a mí por medio de los dones que el Señor le repartió a ellos. Entonces, si somos hijos de Dios, si somos de Cristo, no solamente tenemos el enorme privilegio de haber recibido estos dones, sino que también, junto con ese gran privilegio, tenemos la gran responsabilidad de ponerlos al servicio de la edificación de la iglesia en la cual el Señor me ha colocado, no por obligación, sino por amor a aquel que me rescató de semejante cautividad. No por obligación, no porque alguien me esté mirando, no por cargo de conciencia o porque alguien me hace sentir culpa, si no lo hago, no pasa por allí. Esto tiene que ser, es la respuesta natural que el Hijo de Dios ofrece a aquel que lo amó con amor eterno y que hizo todo lo que era necesario hacer para librarnos de semejante condenación. Respondemos a Él en amor. Los versos 9 al 11 dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tenés los primeros regalos, si se quiere, los primeros dones, los primeros regalos de Dios para su pueblo, para su iglesia. Los profetas y los apóstoles. Estos hombres que en un tiempo específico de la historia, allá en la iglesia primitiva, tuvieron la responsabilidad de colocar los cimientos doctrinales. ¿Qué son los cimientos doctrinales? Son todas aquellas enseñanzas que ellos recibieron por revelación de Dios, por el Espíritu Santo, todas aquellas enseñanzas sobre las cuales nosotros ahora edificamos nuestra vida de fe. Allí nosotros encontramos en qué tenemos que creer, en qué cosas no tenemos que creer, cuáles son las cosas que tenemos que enseñar, cuáles son las cosas que no tenemos que enseñar, cuáles son aquellas cosas sobre las cuales edificamos nuestra vida y nuestra iglesia. Todo está allí en las epístolas doctrinales, y estos hombres tuvieron tremenda responsabilidad de dejarnos estos cimientos. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20, Pablo habla de esto y dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nuestra vida, nuestra iglesia, ¿sobre qué es edificada? Sobre este fundamento doctrinal que estos hombres nos han dejado. Entonces ellos tenían esta responsabilidad, ellos también tenían que dar a conocer las palabras que recibían de parte de Dios. Ellos tenían que predicarlas, pero también tenían que dejarlas en forma escrita, y es por eso de que nosotros hoy tenemos el canon del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, verso 1 al 5. Pablo otra vez dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces allí estaban estos hombres que fueron los primeros
hombres dotados por Dios con estos dones y que fueron de importancia fundamental para la iglesia primitiva y lo es para nosotros en nuestros tiempos, porque sin ellos no tendríamos el Nuevo Testamento en nuestras manos. Y allí fueron ellos. Ahora estos hombres murieron, su ministerio fue limitado, una vez que recibieron toda la revelación que Dios sabía que íbamos a necesitar como iglesia, se cerró el canon, se cerró la revelación, y estos hombres murieron. Ahora, ¿quiénes son los que tenían la responsabilidad de continuar enseñando a las generaciones futuras estas doctrinas fundamentales que ellos nos dejaron? Los evangelistas y los pastores y maestros. Entendemos que el ministerio del evangelista es itinerante, que va por allí de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, pero el del pastor, maestro, es un ministerio permanente, de asistencia permanente a la iglesia local en la que el Señor lo ha colocado. Entonces, una iglesia puede tener un pastor o puede tener más pastores, como es el caso de nuestra iglesia, que tiene un cuerpo de pastores. ¿Cuál es la responsabilidad ahora de estos hombres? La responsabilidad es la de cuidar de la congregación, es la de alimentar a la congregación con la palabra de Dios, es la de advertir a la congregación contra el pecado, contra el engaño de falsas doctrinas, es la de consolar, es la de animar, exhortar, guiar a la iglesia y tantas cosas más. Y todo esto se hace en torno al ministerio de la palabra de Dios. Es por esto que el trabajo principal del pastor o de los pastores es el del estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es el corazón de la iglesia, esto es la vida de la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la súplica de Pablo a Timoteo? Le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mirá a quiénes pone por testigo Pablo. A Dios y al Señor Jesucristo. ¿Qué te suplico? ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la exhortación. Predica la palabra, enseña la palabra. Pues bien, allí entonces Pablo nos muestra en esta primera parte de este pasaje que estamos estudiando la gracia, el poder y los dones que Dios ha regalado a su iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces en el verso 12 ahora leemos de que el propósito es triple y es uno. Pero dice el verso 12 de nuestro texto, Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la función de los pastores y maestros, perfeccionar a los santos. Por eso es de que la prioridad es de que los pastores y maestros se nutran de la palabra de Dios para poder nutrir a aquellas personas que Dios ha puesto bajo su cuidado, alimentar al pueblo de Dios, para que estos también comiencen en un proceso de crecimiento fundamentado en la enseñanza de la palabra de Dios, para que también la congregación aprendan a ministrarse los unos a los otros en algún momento, que también ellos puedan comenzar a ministrarse las necesidades y alimentarse por sí mismos, pero todo el tiempo los pastores maestros tienen la responsabilidad de estar alimentando a la iglesia. Es la responsabilidad de llevar a la gente por allí de la falta de conocimiento de estas doctrinas a que puedan entender qué es lo que significa la palabra de Dios, a poder sacarlos muchas veces de la debilidad
a tener una vida de mayor fe en aquel que los rescató, de poder ministrar por medio de la palabra de Dios y llevarlos en ese camino de crecimiento y de madurez. Y saben que también todo esto incluye en que muchas veces por falta de conocimiento somos indiferentes a andar en estas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en ella. Pues ese también es el trabajo del pastor maestro, es decirles, hermanos queridos, Dios no solamente nos ha salvado para que seamos salvos y estemos contentos con nuestra salvación y nuestro destino eterno está asegurado, sino que Él nos ha salvado para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces el propósito también de este perfeccionamiento de los santos es llevarnos un poco de la indiferencia a sentir la pasión que debemos sentir por andar, por caminar, por hacer estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Para la obra del ministerio, sigue diciendo Pablo, este perfeccionamiento de los santos tiene que llevarlos al ministerio. Tiene que llevarlos. Entonces, Pablo lo que nos está mostrando con claridad, la palabra de Dios nos muestra esto con claridad en muchas partes, pero lo que estamos viendo con claridad es de que los pastores maestros sí tienen esta responsabilidad directa de lo que estamos hablando, pero no tienen la responsabilidad de hacer todo lo que es necesario hacer en la iglesia para que la iglesia cumpla con su función. Los pastores no pueden hacer todo lo que es necesario hacer. Por eso es de que la grey es perfeccionada para que ellos, para que ustedes hagan la obra del ministerio. ¿Y qué es lo que hay para ser pastor? Tantas cosas. Estábamos orando recién allá con los pastores y tenemos un año, si el Señor lo permite, para hacer tantas cosas para la extensión del reino. La obra misionera que Dios nos está llamando a hacer por medio de esta iglesia, alcanzar a otras personas, alcanzar a otras almas. Hay tantas cosas que ya las vamos a ir comunicando de a poco en la medida que se vayan definiendo los distintos proyectos, pero créanme, hay tantas cosas para hacer este año, afuera, salir a llevar el Evangelio, pero también aquí adentro. ¿Y en dónde el Señor me quiere usar, pastor? ¿Y cuál es el don que Dios te ha dado? Y, pastor, esa es la pregunta, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Y qué es aquella cosa que arde en tu corazón? Y ese es el don. ¿Por qué siente carga tu corazón? ¿Por los niños? ¿Por los preadolescentes? ¿Por los jóvenes? ¿Por las misiones? ¿Por los que están perdidos? ¿Por servir de esta forma, de la otra, en este ministerio? ¿Qué es lo que Dios está mostrando y hablando a tu corazón? Porque allí donde sientas carga, donde Dios te está poniendo carga en tu corazón, allí podés comenzar a descubrir tu don. Y no lo vas a hacer solo, porque para eso somos un cuerpo. Entonces, hermanos, pastores, siento de hacer esto. Siento que Dios me está llamando, motivando a hacer esto. Ayúdenme. Y estamos justamente para ayudar, para capacitarlos, para perfeccionarlos, para que se involucren en la obra del ministerio. Termina diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la meta. La edificación del cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia. Si hay un perfeccionamiento apropiado desde el púlpito, desde la enseñanza, pues entonces va a resultar naturalmente en un ministerio apropiado. Y si hay un perfeccionamiento apropiado, si hay un ministerio apropiado, indefectiblemente lo que vamos nosotros a experimentar es una iglesia crecida. Una iglesia madura, una iglesia comprometida, una iglesia bíblica, no solamente de título, sino de vida real y experimental. Una iglesia que todos, sin excepción, porque acá no hay lugar para que alguien no haga nada, al contrario, acá hay lugar para que todos se involucren en algo. Una iglesia que finalmente vamos a estar andando en aquellas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y vamos a darle gloria a Dios a través
de la vida de nuestra iglesia. Lo contrario a esto, ¿saben qué? Está en el verso 14 de nuestro texto, de Efesios 4. Dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo contrario a esto es una iglesia con creyentes inmaduros, engañados con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, etc. Y el resultado de esto, si hay una enseñanza débil, si no hay un perfeccionamiento adecuado, no va a haber ministerio, o lo que haya va a ser espuma, después se va a desvanecer, y al final nada de esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todas estas cosas afectan el crecimiento del cuerpo de Cristo, pero los dones que el Señor ha conquistado para nosotros, ha ganado para nosotros, no es para que los desaprovechemos, sino que los dones son dados para el servicio y para la edificación de la iglesia de aquel que nos salvó. Finalmente, versos 15 al 16, dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cuerpo bien concertado, dice Pablo, ¿no? Y tenés ahí por allí la idea de un concierto, cuando vas a ver un concierto de música o lo que fuera. Para que realmente sea de agrado y de bendición participar de un concierto de música, todo tiene que funcionar coordinadamente. Por eso es un concierto. Si alguno desafina, si alguno faltó, imagina, faltó el que mueve el palito. Claro, no funciona. Pablo está diciendo, si nosotros seguimos la verdad en amor, y seguir la verdad en amor, que si se fijan es el pasaje lema de nuestra iglesia, es, por supuesto que tenemos que enseñar la verdad, no la negociamos, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Pero yo pensaba en esto, seguir la verdad en amor es esto, pero también significa obedecer a la palabra de Dios en amor, en un amor práctico, en un amor verdadero, no solamente algo emocional que digo, ay, cuánto te quiero, y que es real, pero sino yo quiero amar a mis hermanos, a la obra del Señor y de una manera real y práctica. Y también quiero demostrarle mi amor a aquel que me salvó de una manera real y práctica. Entonces, Señor, quiero seguir tu verdad en amor. Decime cuál es el don que me has regalado, porque yo quiero servirte por amor. Porque de eso se trata la vida cristiana. Si no, no es vida cristiana. Entonces, un cuerpo bien concertado, bien coordinado, cada uno ocupando el lugar en el que el Señor nos quiere tener, unidos por los ligamentos, por las coyunturas. Obviamente estamos pensando en la figura del cuerpo humano, ¿no es cierto? Cada parte en su lugar. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 12, y allí Pablo nos habla muy claramente de esto. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer de los versos 11 al 28, pero quiero leer el verso 1 primero, porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y sigue hablando, pero saltemos al 11, después de que ha mencionado otra lista de dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy clara la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy clara. El Señor obtuvo la victoria en la cruz para librarnos de la cautividad en la que éramos cautivos por causa del pecado. Y nos ha hecho libres para que le sirvamos. Y nos ha regalado dones. Y como decíamos recién, si somos del Señor, el Señor nos ha regalado uno o más dones. Si somos de Cristo, Pablo dice también en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios? De muchas formas, pero una de ellas es haciendo arder en mi corazón, poniendo una carga santa y hermosa por servir a su cuerpo, a su iglesia, de alguna forma. Y debemos obedecer, no por obligación, sino por amor. Señor, te damos gracias por ser nuestro gran Rey victorioso. Señor, te alabamos porque no había forma que nosotros pudiéramos ser libres de la cautividad en la que estábamos cautivos. Señor, nuestro destino indefectiblemente era el infierno. Y mientras estuviésemos en esta vida, íbamos a seguir siendo siervos del pecado. Pero vos enviaste a tu Hijo, enviaste al gran libertador de nuestras almas, hiciste todo lo que era necesario hacer, entregaste tu vida en una cruz, obtuviste la victoria levantándote de entre los muertos, y Señor, nos has dado gran salvación. Y junto con esa gran salvación has repartido, Señor, estas capacidades sobrenaturales sobre nuestras vidas por las cuales te damos tantas gracias. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder entender cada vez más cuál es el lugar en el que querés usar nuestras vidas, porque queremos poner nuestros dones a tu disposición para que tu iglesia sea edificada, para que tu nombre siga siendo conocido y para que al final la gloria de tu nombre sea exaltada por nosotros desde ahora y por toda eternidad. En el nombre del Señor Jesús.